digamos, básicamente lo que yo voy a exponer es un poco el resultado de un trabajo de investigación que venimos haciendo hace prácticamente desde una década en el CONICET y en varias universidades sobre esta problemática de la relación del trabajo y la salud, pero no solamente viendo los temas de higiene y seguridad, sino también los de condiciones de trabajo y ahora recientemente ampliando esto, viendo la problemática de los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, digamos, es algo muy complejo lo que está pasando y que los estimula esta reunión, pero es un problema muy complejo, de modo que habría que evitar las respuestas simplistas y también un fatalismo, es decir, que en algún momento dado la pandemia se va a controlar, de alguna manera vamos a poder volver a una situación, pero que no va a ser la misma de antes, es decir, que no vamos a volver a la misma normalidad. De modo que eso hay que estar preparado para que va a haber bastantes cambios. Bueno, entonces, para esto se requiere la teoría, digamos, por eso yo digo siempre que nada hay más práctico de una buena teoría, porque si no hay una teoría, uno dice que sube, que baja, que esto, que el otro, pero no trata de explicar. Ahora es un tema muy complejo el que me encomendaron y, digamos, el tiempo de exposición es corto. De modo que comenzaría diciendo que la cosa tal vez más impactante de la pandemia es que puso de relieve cuáles son las actividades verdaderamente esenciales, que son las que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Que permiten satisfacer las necesidades en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido, higiene personal, y tal vez habría que incorporar el medio ambiente porque está en el origen, el deterioro del medio ambiente está en el origen de la pandemia. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay muchas otras necesidades que no son esenciales y que de alguna manera tal vez hay algunos que piensan que cuando volvamos a otra situación va a haber un cambio muy fuerte en cuanto a al consumo. Es decir, que se va a reducir el consumo de los bienes suntuarios y que no consumir los bienes suntuarios, ostentatorios, no genera ningún problema para la salud. Pero cuando faltan los otros, sí. Entonces, mi exposición va a tener tres partes. Una, los orígenes y determinantes de estos riesgos psicosociales. En segundo lugar, cuáles son las oportunidades y la amenaza que acarrea el teletrabajo y que esta crisis y la pandemia lo incentivaron de una manera muy exponencial en todo el mundo. Y para finalmente ver brevemente cuáles son los impactos del teletrabajo sobre la salud por intermediación de los riesgos psicosociales en el trabajo. Así que no voy a hablar de todo, sino que voy a tratar de utilizar de alguna manera nuestro marco teórico. Bueno, entonces, primera parte, pues estamos viviendo una de las grandes crisis del capitalismo. Es decir, tal vez, bueno, estaba leyendo hoy la CEPAL, la OIT, el Fondo Monetario Internacional, ya hay un consenso de que va a ser una de las más grandes que registra la historia. Bueno, y creo que la gente no se da cuenta porque están todos con el coronavirus, pero resulta que se viene una crisis, pero mucho más grave que la del 2001 y mucho más grave que la de los años 30. Bueno, entonces, el problema es que el capitalismo como tal siempre sufre crisis, es su esencia. Sufre crisis que el mismo sistema produce. Y el problema es que cuando hay una crisis de este tipo, si los estados no intervienen para hacerle frente, va a ser el mercado el que se va a encargar de hacer los ajustes. De modo que ese es un poco el dilema. ¿Es el mercado o el Estado? Y en el siglo XX y XXI hubo tres grandes crisis antes de la actual. Es un poco para recordar un poquito y para ver por qué estamos donde estamos. Bueno, primero, la crisis 29-30, y ahí se revalorizó el papel del Estado y cambió la estructura del comercio internacional, y eso estimuló, que había estimulado el neoliberalismo en los Estados Unidos, pero se salió de eso con una política estatal masiva de inversiones, que es el New Deal. Fue el presidente Roosevelt el que sacó a Estados Unidos de la crisis por las grandes obras de infraestructura. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía había
atravesado 30 años de crecimiento con pleno empleo, aumento de tasa de ganancia, el salario. ¿Y por qué? Es que el mundo emprendió un camino de crecimiento como nunca había habido antes, porque hubo otro plan masivo de inversiones, el plan Marshall, que aplicó un modelo que los economistas llamamos keynesiano-fordista, es decir, el Estado que interviene, planifica, asume la propiedad de algunas empresas si estaban en dificultad, pero al mismo tiempo estimula el consumo para de esa manera reactivar la economía. De modo que a eso es que se le llama, bueno, ese proceso, digamos que duró 30 años, va a sufrir de alguna manera un cambio fuerte a mediados de los 70. Bueno, repaso lo del capitalismo, básicamente, porque, bueno, son cosas elementales, ¿no? La propiedad privada y los empresarios son los actores protagonistas del crecimiento, el trabajo asalariado es importante, pero el valor de uso es mayor que su valor de cambio y entonces en las empresas queda un excedente económico en manos de los empresarios en virtud del contrato de trabajo, y este modo de producción tiene una lógica de producción y acumulación muy importante, porque ese excedente que se genera tendría que ser invertido para aumentar la capacidad de producción. Esa es un poco la teoría, de alguna manera neoclásica, que se enseña en nuestras universidades. Entonces es el mercado que tendría que quedar librado a su propia fuerza para poder optimizar y para poder lograr un equilibrio. Y entonces el Estado que acompaña o dirige ese proceso, pero que en el capitalismo queda siempre subordinado a esa lógica. Entonces, el problema es que de estas variables que componen el modo de producción capitalista, la más importante no es la propiedad privada, sino es el trabajo. Es decir, porque sin el trabajo no se genera valor. De modo que básicamente, y los cambios que ocurren en el trabajo son los más determinantes. Bueno, a mediados de los años 70 hubo una crisis. Ese modelo que yo les mencionaba del keynesiano, es decir, el Estado tenía que intervenir, fordista en el sentido de que tenían que disminuir los ingresos de los asalariados para consumir menos, y de esa manera se iba a poder aumentar la productividad. Pero entonces, cuando ocurre esta caída de las tasas de ganancia a mediados de los años 70, todos los países industrializados se pusieron de acuerdo para salvaguardar el sistema, y es así que adoptaron medidas e inauguraron la era del neoliberalismo a partir de mediados de los años 70, después de una década, o de 3 décadas de un modo de desarrollo de tipo keynesiano y fordista. ¿Y qué recomendaciones dio ese consenso de Washington? Primero, la apertura de las fronteras, terminar con la industrialización sustitutiva de importaciones, de regular los mercados de bienes y servicios, que había muchas leyes que regulaban el funcionamiento, la liberación de los mercados de capitales y el estímulo al endeudamiento externo, las privatizaciones de las empresas públicas y de los sistemas de seguridad social. En nuestro país fueron las AFJP y las ART. Bueno, las ART de alguna manera todavía quedan, es un rezago de la era menemista. La flexibilización en cuanto al uso de la fuerza de trabajo, todas las reformas laborales que inspiró la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, y que finalmente tarde o temprano se fueron aplicando en todos los países, y que se redujera el déficit público, y para eso habría que hacer políticas de ajuste, y comenzaron con el área social, la salud, la educación, las políticas sociales. Y el resultado de la aplicación de estas medidas, que empezaron Estados Unidos e Inglaterra, fueron los primeros, y después el resto, fueron los procesos que nosotros ahora llamamos de globalización y la financiarización. Y estos dos procesos de globalización y financiarización van a predecir las siguientes crisis. Bueno, desde entonces, ya liberados un poco el comercio internacional y las fronteras y las barreras aduaneras, la competencia ya no es entre las empresas, sino entre los países. Y las empresas quedan sometidas a esa competencia y tuvieron que reestructurarse, utilizar las nuevas tecnologías para innovar, nuevos productos, nuevos procesos productivos,
para tratar de que aumentara la productividad del trabajo y se redujeran los costos, tanto los costos fijos como los variables. Y eso dio como resultado una individualización de las relaciones de trabajo, una precarización y una intensificación. Y esa intensificación es un poco un tema central porque el trabajo humano se hizo más intenso y cuando aparece el teletrabajo es una de las modalidades, digamos, que surgen de ese modelo neoliberal para, de alguna manera, intensificar el trabajo humano. Entonces, luego de que los Estados Unidos perdieron la guerra en Vietnam, perdieron poder, se retiran de Asia de alguna manera y emergen nuevos países industriales en todo el sudeste asiático, y eso hizo despertar a China después de la Revolución China y de la muerte de Mao Zedong. Entonces, esos estados impulsaron una política de industrialización feroz. Sobre ese telón de fondo, bueno, daban créditos con bajas tasas de interés o tasa cero, como fue el caso de Corea. Pusieron el acento en la educación tecnológica y en la investigación científica. Son los países que más invierten en educación y más invierten en investigación, y los resultados están a la vista. Y dieron también a las empresas que querían implantarse facilidades para exportar y reducir los costos de los servicios públicos. Entonces, facilidades impositivas para empresas extranjeras, y en esos países los regímenes políticos no fueron democráticos, sino autoritarios, y bajos salarios, debilidad o ausencia claramente de los sindicatos no generó ningún freno para el proceso de acumulación de capital. El problema es que esto que ocurrió en el este cambió la configuración de la producción mundial, y hoy son esos los países más competitivos del mundo, y ya cuestionan la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, esos países del sudeste asiático y China, que eran pobres y siguen siendo pobres en recursos naturales, tenían que importarlos. ¿De dónde venían? De los países menos desarrollados. Y ese nuevo modo de desarrollo, impulsado por estos cambios, dieron origen en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo a la reprimarización de la economía. Es decir, que en lugar de poner el acento en la industria que estaba empezando, en la industria de tipo sustitutiva, hay una marcha atrás, y el modelo de desarrollo se basa en la reprimarización de la economía. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, la agricultura extensiva, destinada a la exportación. Bueno, en el caso de Argentina, la mayor parte de nuestras exportaciones provienen del sector agroindustrial, básicamente de la soja, pero la soja básicamente está destinada para el consumo de los cerdos de los chinos, que después comen los cerdos. Vemos que básicamente toda nuestra estrategia de exportación es, digamos, al servicio de los cerdos chinos, lo cual es terrible. Y ahí se usan el glifosato, que es un cancerígeno. Y también se desplazó el terreno para los tambos, hay menos, 2.000, 3.000 tambos desaparecieron en Argentina en la última década, y también para el cultivo de hortalizas y legumbres, y eso encareció los precios. Bueno, también para los minerales que necesitaban los países del sudeste asiático y China, bueno, la minería. Entonces, en América Latina, Argentina, Chile, Bolivia, lo que fuera, una minería destinada a la exportación, a cielo abierto sobre todo, que está en el origen de la contaminación de los ríos. La deforestación, para liberar tierras para la agricultura extensiva, y eso afectó el hábitat de la fauna y redujo su espacio vital y facilitó el contacto de los animales con los seres humanos y la transmisión de enfermedades. Yo estaba leyendo que muchas de las pestes, y la actual, provienen de ese cambio en la ecología y esa reducción del hábitat natural de los animales. La influenza es una gripe originada de los pollos y gallinas, se la llama la gripe aviar. El tifus eran las picaduras de los heces de piojos y pulgas que están en varios animales que se acercaban a los seres humanos. La peste bubónica, la picadura de las pulgas que viven las ratas. El SIDA fue transmitida por los simios. La vaca loca, originada en Inglaterra la década pasada, basada en el uso del feedlot, el engorde a corral con hacinamiento,
Bueno, piensen todo lo que pasa en esas pobres vacas encerradas durante meses y meses para engordarlas, donde no las dejan ni caminar, bueno, y obviamente eso tiene un impacto en la carne que sale de esos feedlots. Y el COVID-19, donde el origen que está probado fueron murciélagos, que directa o a través de otro animal se tomaron contacto con los seres humanos. Y todo eso ocurrió por este cambio en el medio ambiente, de donde la importancia terrible de la ecología. Y el desarrollo industrial de esos países del sudeste y en Estados Unidos, básicamente, que es casi el 50% del Producto Bruto Industrial del mundo, aumentó la contaminación ambiental. Y se da la triste realidad de que tanto Estados Unidos como China, ninguno de los dos aprobaron el protocolo de Kioto o el protocolo de París sobre el cambio ambiental. Entonces, en conclusión, el productivismo, digamos, produjo este recalentamiento del planeta y creó el camino para las pestes, que son cada vez más frecuentes y ya, si ustedes miran el ciclo de las pestes, cada vez la nueva peste ocurre más pronto que la anterior. Wow. Entonces, las grandes diferencias, digamos, es que las grandes diferencias, digamos, van a ocurrir en cuanto al rol del Estado, el papel de la educación, el papel del comercio exterior, el peso de la industria, el cambio, digamos, en el modelo productivo, los costos, buscar reducir los costos, aumentar la calidad, y eso implica en esos países una relación salarial flexible, un sistema de seguridad social incipiente y relaciones de trabajo muy débiles, con bajo salario, pero en esos países hay menos desigualdad que en América Latina. Es decir, que en esos países, digamos, con salarios bajos, básicamente, pero la desigualdad es menor. Y el otro problema que cambió es interesante, porque se habla poco de esto, es que como salida de esa crisis de los años 70, los países capitalistas se modificaron y hubo una diversificación del capitalismo. Es decir que, bueno, la gente simplifica y habla del capitalismo. No, hay como no sé cuántos capitalismos. Son muy distintos. Una cosa es el capitalismo anglosajón, el Reino Unido y Gran Bretaña y Estados Unidos. Otra cosa es el capitalismo en los países nórdicos, Suecia, Noruega. El capitalismo germano, Alemania y Austria, que son en este momento los países donde la calidad es la mejor del mundo. El capitalismo japonés, donde hay empleo vitalicio, no hay flexibilidad en cuanto al empleo. El capitalismo en Europa continental, Francia e Italia, donde el Estado juega un papel muy importante. El capitalismo de estos países del sudeste asiático. El capitalismo de los países excomunistas, que están en una situación muy difícil porque le faltan las instituciones para poder instaurar el capitalismo. El capitalismo de Estado en China, que son palabras mayores, y también el capitalismo en países en vía de desarrollo, como sería el caso de Argentina. De modo que esto me parece importante para no caer en el simplismo de que hay un capitalismo. Bueno, el problema es que ocurre una tercera crisis ya en el siglo XXI. Es decir, en 2007-2008 fue la crisis de los subprimes. Es decir, que el mundo financiero, y es la consecuencia de la financiarización, que habíamos visto que había comenzado cuando se adaptan las recetas del consenso de Washington, y esta crisis de los subprimes, donde el Estado tuvo que salir en defensa de las empresas, ¿no? Estados Unidos salvó las compañías de seguro, salvó General Motors, digamos, asumió un papel muy importante. Bueno, en la actualidad, esta crisis de los subprimes es la que antecede la crisis actual y que me gustaría que quedara consciente nuestros escuchas de alguna manera que esta va a ser la crisis más grave de toda la historia. Todavía no empezamos a ver ni los primeros signos, el cierre de empresas, el desempleo, la pobreza, la precarización.